Buenos días, hermanos. En el libro de Salmos, capítulo 72, versículo 18 y 19 nos dice: Bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Padre misericordioso, seas tú el único bendito sobre toda la tierra, el único que tiene la gloria y extiende sus maravillas para todos nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra y a comprender la parábola del portero vigilante. Te agradecemos, Señor, que tú dirijas a nuestro pastor, Ricardo Zumura, y sea siempre alabada y bendecida tu gloria. En nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Padre te ha coronado con honra y majestad, a su diestra está reinando sobre toda autoridad. Él es Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. El Padre te ha coronado con honra y majestad, a su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará, te cantará, te cantará. Hermanos en Cristo, buenos días. Siguiendo el estudio de las parábolas de Jesús, hoy veremos la parábola del portero vigilante. Vamos a analizar el contexto en el cual está esta parábola y consideraremos varios acontecimientos que Jesucristo profetizó, de los cuales uno ya se cumplió y los otros están pendientes de su realización. Reflexionaremos cuál debe ser nuestra postura ante dichos sucesos futuros y cuál es el mensaje que Jesucristo nos quiere dejar a través de esta parábola.
Inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Padre eterno, gracias te damos esta mañana por la oportunidad que nos brindas de leer tu palabra, escudriñarla, meditarla y compartirla. Te suplicamos que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras y redargullas nuestros corazones para hacer los cambios que tú quieres y guardemos fielmente tu palabra. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los versículos que veremos hoy en relación a la parábola del portero vigilante están en Marcos 13, de los versículos 32 al 37. Al leer el primer versículo, Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Notemos que, si es la primera vez que lees este versículo, seguro que preguntarás de inmediato, ¿de qué día habla Jesucristo? ¿Por qué nadie lo sabe? Etcétera. Al analizar el contexto de la parábola, encontramos información acerca de a quiénes se lo dijo, cuándo se los dijo, por qué y la gran importancia que tiene para toda la humanidad. Para facilitar la comprensión de lo importante de la parábola, vamos a dividir la predicación en 4 partes. A. Contexto de la parábola. B. Profecías de Jesucristo. C. Parábola del portero vigilante. Y D. Aplicaciones a mi vida. Parte A. Contexto de la parábola. Al leer versículos anteriores a Marcos 13:32, vemos que se refiere a la venida del Hijo del Hombre, es decir, a la venida de Jesucristo. La mayoría hemos oído de su primera venida a la tierra hace más de 2000 años, pero es posible que muchos no saben que va a venir nuevamente. De hecho, va a venir 2 veces más, como lo veremos más adelante. Primero, por su iglesia, en el arrebatamiento, para protegerla, salvarla y llevarla con él. Jesucristo no toca tierra, lo hace desde las nubes. La siguiente, venida del Hijo del Hombre, que es para juicio en contra de todos los que no quisieron que Jesucristo reinara en sus vidas. Esta última es la que la mayoría llama su segunda venida. Al seguir analizando versículos anteriores de Marcos 13, llegamos a ver que describe las señales o acontecimientos que van a ocurrir previas a su segunda venida, que son la tribulación y la gran tribulación, que se conoce como la semana 70 de Daniel. Lo pueden ver en Daniel 9:27. Llegamos al principio del capítulo 13 y vemos que Jesucristo le anuncia a sus discípulos que el templo que ellos admiraban, del cual iban saliendo, sería totalmente destruido. Al hacer una revisión de los evangelios de Jesucristo, según Mateo y Lucas, vemos que muchos de los sucesos futuros descritos en Marcos 13 son en esencia similares y en muchos casos las oraciones y frases son iguales entre sí. Esto nos debe hacer pensar que lo que Jesucristo le anuncia a sus discípulos es algo muy importante para que estos 3 autores hayan escrito estos acontecimientos escatológicos dichas por Jesucristo. Podemos enfatizar que Dios quiere que sepamos que Él ya nos los había dicho antes de que sucedan, para que no nos sorprenda y para que no seamos tibios a los sucesos en el mundo actual, y sobre todo que pensemos en las repercusiones espirituales y por ello es de importancia para nuestras vidas. Resumiendo, vemos que Mateo 24, de versículos 1 al 44, Marcos 13, versículos 1 al 37, y Lucas 21, del versículo 5 al 36, contienen información de lo que Jesucristo profetizó en relación a los sucesos futuros que se conocen como escatológicos. En general, la mayoría de estos estudios del futuro se enfocan en el libro de Daniel y en Apocalipsis.
Aquí, Jesucristo nos da una visión continua de los sucesos futuros en forma sencilla para que los entendamos y los consideremos. Te animo a que las leas con calma y medites en ellas. Muchas veces la información o las conversaciones toman un significado especial dependiendo del momento y circunstancias bajo las cuales se dan. Lo que vamos a leer de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 se desarrolla entre Jesús y 4 discípulos. Estos son Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, como se dice en Marcos 13:3. El momento o tiempo en que se desarrolla esta tranquila plática fraternal está dentro de la última semana de vida de Jesucristo como hombre en la tierra, es decir, lo que conocemos como Semana Santa. Concretamente es martes por la tarde. Jesucristo sería crucificado y muerto 3 días después, ahí mismo en Jerusalén. En esta plática entre el Maestro y sus discípulos que se aman, se desarrolla toda esta información que nos va a llevar a mucha reflexión. Para darle un peso adecuado, es decir, importancia espiritual a lo que vamos a leer, notemos que estamos hablando de que esta conversación abarca todo el capítulo 13 de Marcos, y es lo que Jesucristo les comunicó a sus discípulos en una sola tarde del martes de Semana Santa. Estos capítulos están dirigidos principalmente a los judíos, por lo cual el arrebatamiento de la iglesia no se menciona. Pero por claridad lo vamos a incluir a continuación en el panorama cronológico de sucesos futuros. Para el desarrollo de esta predicación vamos a utilizar Mateo 23, Marcos 13 y Lucas 21 en forma indistinta, y en algunos puntos los complementaremos con versículos de Apocalipsis para que entendamos mejor y veamos cómo están estrechamente relacionados como lo es toda la palabra de Dios. Veamos parte B. Profecías de Jesucristo. Tomando todo el contenido de toda la conversación de Jesucristo con sus discípulos en Marcos 13, del 1 al 37, daremos un panorama general de las profecías escatológicas contenidas, y para tener la idea correcta del orden de esos sucesos, incluiremos el arrebatamiento de la iglesia, que basaremos principalmente en algunos versículos de Primera de Tesalonicenses. Dividiremos esta parte B en 5 secciones. 1. Destrucción del templo de Jerusalén. 2. El arrebatamiento. 3. La tribulación. 4. La gran tribulación. 5. La venida del Hijo del Hombre. 1. Destrucción del templo de Jerusalén. Leemos en Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto mismo se repite en Marcos 13:2 y Lucas 21:6. Esta destrucción del templo se cumplió 40 años después. En el año 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito sofocar la violenta revuelta que desde hacía 4 años sacudía Judea. El sitio de Jerusalén duró 5 meses, de marzo a septiembre del año 70. Y conocemos su desarrollo gracias a Flavio Josefo, un judío al servicio de Tito, que lo relató detalladamente en su libro La Guerra de los Judíos. Judea quedó casi arrasada, aunque las cifras de muertos o desaparecidos que da Josefo sean exageradas. Quizá hubo unos 250,000 damnificados en un país que no debía de llegar al 1,000,000 de habitantes. La inmensa mayoría fueron vendidos como esclavos, unos pocos se destinaron a combates de gladiadores, otros a las minas de Egipto, y los menos volvieron a su vida normal en un territorio arruinado. Como en otras
profecías de la Biblia, vemos que efectivamente todo lo que Dios dice se cumple. Notemos que no solo el templo fue destruido, prácticamente no quedó pueblo judío como tal en Judea, sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra, que controlaba la región, les permitió habitar en esta región. Regresando con Jesús, Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dentro de la plática anterior, que atañe principalmente a los judíos, no se menciona qué pasaría con la iglesia, que actualmente son de no judíos, es decir, de gentiles como nosotros. Jesucristo sí les dijo a sus discípulos que Él regresaría por sus discípulos, por su iglesia. Veamos en la sección 2, arrebatamiento. Jesucristo les dijo a sus discípulos en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pablo nos explica cómo Jesucristo va a regresar por la novia, la iglesia, en más detalle. En 1 Tesalonicenses 4:15 dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí durmieron quiere decir que eran creyentes verdaderos y murieron físicamente. Sus cuerpos quedaron en la tierra como si estuvieran durmiendo. 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Podemos notar que Jesucristo no baja a la tierra, sino nosotros subimos a Él que está en las nubes, en el aire, y estaremos por la eternidad con Él. Este es el acontecimiento futuro más importante para la iglesia, para la novia de Cristo, para los creyentes verdaderos. Pregunta personal: ¿es importante para ti? ¿Lo sabías? ¿Lo tienes presente? Notemos además que posiblemente muchos que se congregan actualmente en iglesias cristianas no sean arrebatadas. Serían aquellos que creían que eran cristianos por estar congregándose, pero que no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Podemos considerar también a aquellos que no se congregan en ninguna iglesia local, aunque lo pueden hacer. Enfaticemos que en el arrebatamiento Cristo viene por su iglesia. Si tú no eres parte de ninguna iglesia cristiana, no viene por ti. Muchos creyentes ya están durmiendo, es decir, ya fallecieron físicamente. Sus cuerpos quedaron en la tierra, pero sus almas y espíritus ya están con el Señor Jesucristo. No hay indicaciones en la Biblia del día y la hora en que vaya a ocurrir el arrebatamiento. Dicho de otra manera, puede ser en cualquier momento, inclusive hoy. ¿Cómo sabemos que la iglesia no va a pasar por la tribulación? Por lo que Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Velemos, que estemos al pendiente de nuestra salvación, es decir, nuestra santificación, y seamos arrebatados, o que durmamos, es decir, que ya hayamos muerto físicamente y estemos ya con el Señor. A este regreso de Jesucristo por su iglesia es importante distinguirlo de la venida del Hijo del Hombre, que es para juicio de la humanidad
que describiremos en la sección 5. En la Biblia no hay mención de que la tribulación iniciará inmediatamente después del arrebatamiento. Lo que sí es de esperarse es que con la desaparición repentina de tantos cristianos se requerirá de un cierto tiempo para que las cosas vuelvan a tomar su cauce cotidiano. Veamos sección 3, tribulación. ¿Cuáles son los indicios que ya vienen o está próxima o ya se está en el tiempo de la tribulación? En Apocalipsis inicia cuando se abre el primer sello y sale el anticristo montando un caballo blanco y salió venciendo. Al abrir el segundo sello, ahora el anticristo montando un caballo bermejo con poder para quitar la paz en la tierra. Con el tercer sello, el anticristo montando un caballo negro, se manifiesta la escasez de comida. En el cuarto sello, el anticristo, a quien se le dio el nombre de muerte, es un caballo en un caballo amarillo. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, hambre y con fieras de la tierra. Piense por un momento cuántos millones van a ser muertos por el anticristo. Lo de los 4 caballos y su jinete están en Apocalipsis en el capítulo 6 de los versículos 1 al 8. Por otro lado, Jesús les dice a sus discípulos, Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ya hemos escuchado en las noticias de guerras en diferentes lugares. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Sabemos que hay hambre en muchos lugares del mundo y algunos terremotos ya sucedieron en diferentes países. 8. Y todo esto será principio de dolores. 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Las personas que vayan a ser testigos del arrebatamiento, que vieron familiares y amistades creyentes desaparecer en un instante, posiblemente entenderán que Dios sí existe, que Jesucristo es su Hijo, que se encarnó como hombre. Seguramente recordarán lo que se les compartió, que Jesucristo fue crucificado y murió, pero resucitó al tercer día, venciendo a la muerte y con autoridad para otorgar perdón de pecados a los que le entregan su vida a Jesucristo, se arrepienten y piden perdón de pecados de todo corazón. Estos nuevos creyentes serán perseguidos, aborrecidos, y si son atrapados, muchos serán muertos por causa de su fe en Cristo. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Habrá personas que por temor a ser torturados o muertos preferirán denunciar a los nuevos creyentes, aunque sean familiares o amistades. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El incremento de la maldad que estamos presenciando es un signo claro que nos acercamos cada día más a estos acontecimientos futuros. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Recordemos, para el tiempo de la tribulación ya no hay iglesia en la tierra, ya fue arrebatada antes, ya no hay pastores, ya no hay maestros de la palabra. Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. 10. Y clamaban
a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Regresando con Jesucristo, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La predicación del evangelio del reino de Dios la realizarán judíos creyentes. Vemos en Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Probablemente serán judíos que ya estarán viviendo en diferentes continentes y países de todo el mundo, que se convertirán al Señor Jesucristo y predicarán el Evangelio en todo el mundo. Sigamos con la sección 4, la Gran Tribulación. ¿Cuándo inicia la Gran Tribulación? Jesucristo nos dice, Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, el que le entienda. Recordemos, al profeta Daniel se le anunció, Daniel 11:31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Jesucristo inmediatamente da instrucciones qué hacer si sucede esto en Jerusalén. Mateo 24:16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesucristo les dice a los que estén alrededor de Jerusalén, huyan. 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. Jesucristo dice, no pierdas ni un segundo, huye. 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. No regreses a casa, tu vida está en riesgo. Jesucristo denota la gravedad de la situación que se presentará, sobre todo para los judíos. Después de los 3.5 años de tribulación, seguirá esta gran tribulación por otros 3,5 años. Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo mismo dice Marcos 13:19. Para que tengamos una idea de lo horrible que puede ser esta gran tribulación, recordemos el holocausto de la Segunda Guerra Mundial que sufrieron los judíos en manos de los nazis. El holocausto fue la persecución y aniquilación sistemática de los judíos europeos por parte de la Alemania nazi y sus colaboradores entre 1933 y 1945, o sea, durante 12 años. Los miembros de la comunidad judía representaron las víctimas principales. Alrededor de 6 millones fueron asesinados. La gran tribulación será mucho peor y va a ser para todos los que queden vivos, sean judíos o no, y será después del arrebatamiento de la iglesia en todo el mundo. Es conveniente hacer notar que no solo es lo que Satanás hará en contra de los hombres, sino también habrá manifestaciones sobrenaturales de parte de la ira de Dios en contra de los hombres impíos. En Apocalipsis 9:15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Imaginemos la rápida disminución de la población humana en el mundo. Versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Versículo 21. Y no se arrepintieron
de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Se puede apreciar la gran maldad que va a imperar en esos años y seguirá siendo como hoy. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aunque su duración será de 3,5 años, para los que vivan en ese tiempo, debido a todas las calamidades, maldad y tribulaciones, se sentirá como demasiado tiempo para soportar. Los escogidos que logren sobrevivir todas las amenazas y penalidades después de la venida del Hijo del Hombre, Jesucristo, pasarán al reino de 1000 años de nuestro Señor Jesucristo. ¿Habrá muchos convertidos que serán muertos en todo el mundo durante la gran tribulación? La respuesta es sí. Apocalipsis 7:9 dice: Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Versículo 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La salvación y el perdón de pecados va a seguir siendo por medio de la sangre del Cordero. Pasemos ahora a la sección 5, la venida del Hijo del Hombre, es decir, de Jesucristo. Marcos 13:24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Van a suceder cosas sobrenaturales que no se podrán explicar con cambios climáticos de la tierra ni podrán ser realizadas por el hombre. Versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Jesucristo vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores a manifestar la ira de Dios por toda la maldad en el mundo. Esto mismo se repite en Mateo 24:30 y Lucas 21:27. Marcos 13:27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra al extremo del cielo. Todos los creyentes sobrevivientes serán reunidos para formar parte del inicio del reino de 1000 años, donde Jesucristo reinará sobre ellos. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Después de todas estas alarmantes y sobrecogedoras noticias de parte de Jesucristo a sus discípulos, que vendrían en un futuro, cambia de intensidad a una parábola sencilla, entendible para todos. Marcos 13:28. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Jesucristo pone un ejemplo claro para todos nosotros. Efectivamente, si brotan las hojas en los árboles, quiere decir que más adelante viene el verano. Esta parábola también se menciona en Mateo 24:32 y en Lucas 21:29. Marcos 13:29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando los hombres vean las cosas descritas de la tribulación y de la gran tribulación que anteceden a la venida del Hijo del Hombre para juicio del mundo entero. Versículo 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Podemos entender que se refiere a la generación que sea testigo de la tribulación y de la gran tribulación. En total,
Sabemos que van a durar 7 años, por lo cual no pasará de esa generación. Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo mismo se dice en Mateo 24:35 y Lucas 21:33. Sabemos a través de Apocalipsis 21 del 1 al 8 que después del milenio habrá cielo nuevo y nueva tierra. La tierra que conocemos y el cielo que veremos ya no estarán. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Cuando Jesucristo dice mis palabras no pasarán, quiere decir que lo que ha dicho Jesucristo se cumplirá. Pasemos a la parte C, parábola del portero vigilante. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aquel día a la venida del Hijo del Hombre. La ira de Dios y de Jesucristo contra la maldad se mostrará en la venida del Hijo del Hombre para juicio contra los no arrepentidos. Lo que podríamos decir es que después de los 7 años de tribulación y gran tribulación, la venida del Hijo del Hombre puede no ser inmediata, puede haber un cierto tiempo intermedio, así nadie sabrá el día. Versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mirar, velar y orar es un mandamiento directo de nuestro Señor Jesucristo a todos sus verdaderos discípulos. Mirar, estar atento a todas las señales que veamos alrededor nuestro que amenacen nuestro andar espiritual. Velar, mantener despierto, vigilar, velar vigilante. Orar, orar a Dios, suplicar, adorar. Retomemos Marcos 13:31, pero lo que dice Lucas a partir del versículo 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 34. Mirad, también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Venga de repente sobre vosotros aquel día. Jesucristo nos está enseñando algunas de las cosas que tenemos que cuidarnos, es decir, estar velando que no estén en nuestras vidas, tales como glotonería, embriaguez y afanes de esta vida. Glotonería. Cualquier cosa que sea más allá del alimento sano, adecuado para tu salud. Si el médico ya te dijo que cuides de no tomar ciertos alimentos o que tomemos otras cosas, escuchemos a Dios a través del médico. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo y debemos cuidar nuestro cuerpo. Hagamos ayuno de las cosas que nos perjudican. Embriaguez. Algo o algunas cosas que nos hagan perder el sano juicio. Cualquier cosa que vaya en contra de nuestra salud. Emborracharse, fumar, tomar drogas, etc. Cualquier cosa que te aleje de Dios y tu comunión con Él es malo espiritualmente. Afanes de la vida. Puede haber muchas cosas por las que nos afanemos que Dios nos dice que no lo hagamos. Pueden ser económicos, renta, trabajo, pago de luz, agua, teléfono, comida, etc. Dios nos dice que hagamos nuestra parte, que le pidamos sabiduría para que podamos hacer su voluntad. Puede ser que te afanes por cosas o situaciones familiares, de salud, relaciones, etc. Dios nos recuerda en Efesios 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué nos pide? Que estemos orando. Continuando con Lucas 21:35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Quiere decir, no habrá escapatoria para todos los que vivan en ese tiempo. 36. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Notemos que Jesucristo quiere que velemos todo el tiempo y que juntamente oremos y ser dignos de escapar de todas estas calamidades que vendrán.
Los verdaderos creyentes, por misericordia de Dios, escaparemos a más tardar en el arrebatamiento antes de la venida del Hijo del Hombre. Dios no quiere que pasemos por la tribulación. Él quiere que te asegures, que confirmes plenamente que eres su hijo espiritual, que tengas el Espíritu Santo morando en ti, que tu espíritu haya sido vivificado por Dios. Que tengas una comunión real con Jesucristo y por ende estés dando fruto espiritual con el cual estés continuamente dándole gloria a Dios Padre. Regresando a Marcos 13:34. Es como el hombre que ya yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. 36. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. El hecho que en la parábola nos diga que no sabemos ni el día ni la hora en que vendrá Jesucristo, nos exhorta a estar listos en cualquier momento que venga. Tal vez venga por ti o por mí antes del arrebatamiento. Debemos estar listos, cuidando nuestra vida espiritual, que sea agradable a Dios. Versículo 37. Lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Si tú no querías el puesto de portero vigilante, aquí estamos incluidos todos. Antes del arresto de Jesucristo en Getsemaní, exhorta a sus discípulos más cercanos, a Pedro, Juan y a Jacobo, nuevamente a velar y orar. Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Al igual que a sus discípulos, Jesucristo nos recuerda que es muy fácil pecar, caer en tentación y no andar en santidad. Debemos velar por nuestra vida espiritual y pedirle a Dios en oración que nos ayude a mantenernos firmes en Él. Parte D. Aplicaciones para mi vida. Imagínate por unos momentos que tú hubieras estado sentado junto a Jesucristo como uno de sus discípulos cercanos, escuchando a tu Maestro Jesucristo. ¿No te hubieras estremecido con todo lo que les profetizó? Yo sí quedé impactado. Te cambio la pregunta. Si viniera Jesús por ti en este momento, ¿estás listo? ¿Has estado mirando con atención para no resbalar? ¿Velando por santidad y orando sin cesar? Si es así, bienaventurado eres. Si queremos aplicar la parábola a nosotros, el hombre de la casa sería Jesucristo, y el portero del que habla la parábola lo podemos transferir en la práctica a cada uno de nosotros en lo individual. Si Jesucristo es tu Señor, tú eres su esclavo incondicional. Eres el portero que ha recibido órdenes directas y el privilegio de parte del amo de la casa para que tú le abras cuando llegue. Estoy casi seguro que, al igual que yo, tú no quieres pasar la tribulación y mucho menos la gran tribulación. Gracias a Dios, en el arrebatamiento Jesucristo viene por su iglesia, los creyentes verdaderos, lo cual nos da paz para los que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero seguramente también pienses en tus familiares y amistades que no han recibido el regalo de la salvación eterna. Te invito a que repasemos juntos algunos pasajes donde nos indican qué quiere Jesucristo que hagamos para ser parte de su iglesia. En el Antiguo Testamento, los que fueron salvos como Noé, Abraham, Moisés, David, etc., fue por fe, por creer en Dios Padre, en Jehová, el Creador de los cielos y de la tierra y de todos los hombres. En el Nuevo Testamento, Jesucristo les dice a sus discípulos en el aposento alto, en la última cena, Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 6, Jesús les dijo,
yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús les dice a sus discípulos, sigan creyendo en Dios Padre, pero también en mí. Además, soy ahora el único camino al Padre. Hasta este momento Jesucristo les había dicho que compartieran el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios, solo a los de Israel. Recordemos Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero sucedió algo que cambió todo esto. En el domingo anterior a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la llamada entrada triunfal, que no lo fue, donde Jesucristo entró a Jerusalén en un asno y fue aclamado por muchas personas, Jesús se ofreció como su rey. Mateo 21:4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, 5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey. Tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los líderes religiosos lo rechazaron y con ello todo el pueblo judío, y en la siguiente semana lo crucificaron. Después de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, el acceso a Dios Padre se abrió a todo el mundo, ya que los judíos lo habían rechazado. Jesucristo mandó a compartir a todo el mundo del Evangelio haciendo discípulos. Esto incluyó a México, aunque los discípulos no sabían que existía el continente americano. Mateo 28:19. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como ven, aquí dice a todas las naciones. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo quiere una relación íntima contigo, así como la tuvo con sus discípulos o apóstoles día a día. Así podemos crecer espiritualmente, ser guiados por Jesucristo y estar velando y orando bajo su dirección. Debemos discipularnos y también conforme aprendemos discipular a otros. Jesucristo también dio instrucciones de qué tenían que hacer e informar a los discípulos. En Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, Jesucristo dice qué es lo importante y qué es lo que se tiene que comunicar. Enfatizando lo de la gran comisión y de hacer discípulos. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto enfatiza que tenemos que ser hacedores de la palabra. También es importante lo siguiente, 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, es decir, Jesucristo murió por todos, luego todos murieron. 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesucristo no te va a obligar a que vivas para Él, que le entregues tu vida. Pero
¿cómo te va a mandar a través de su palabra si no lo recibes como tu Señor, como tu Dios? Si no le has entregado tu vida a Jesucristo, hazlo hoy. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es importante que tú se lo manifiestes a Jesucristo. Piensa por un momento en la eternidad. ¿Te gustaría estar toda la eternidad a los pies de Jesucristo escuchándolo como lo hacía María? Si no tienes tiempo para Él ahorita, ¿cómo lo vas a tener por la eternidad? Una advertencia de Jesucristo a todos los que no obedecen a Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dos últimas consideraciones de parte de Jesucristo a las iglesias. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Aquí Jesucristo nos enfatiza. Tenemos que tener siempre a Jesucristo como primera prioridad. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por favor, revisa si no eres tibio. Y si lo has sido, arrepiéntete y vela y ora. La mejor manera de velar y orar es mantenernos en comunión con nuestro Señor Jesucristo y seguir creciendo espiritualmente. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, gracias por darnos una visión global de lo que tú vas a hacer en el futuro. Y gracias por el tiempo que tú nos concedes para poder compartir de tu evangelio con familiares y amistades, para que en tu voluntad puedan proceder a arrepentimiento y reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Te pedimos que sigas bendiciendo la iglesia y ayúdanos a velar y orar en forma permanente para gloria tuya. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que
Señor, te pedimos que todo lo aprendido el día de hoy sea para glorificarte y honrarte. Y todo lo que hagamos y realicemos a lo largo de la semana siempre sea para darte la honra y la gloria a ti, Señor. Te pedimos que tú nos acompañes a lo largo de nuestra semana, que tú nos guíes, que seas tú el que obre en nosotros y que nos cuide a lo largo de estos días. Te pedimos que siempre hagamos tu voluntad y tú nos orientes, que nos acompañes a cada momento y no permitas que caigamos en la tentación. En nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido, Señor. Amén.